¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, esta es la continuación del video que se cortó, donde hice la descripción de varias unidades de llaves francesas, llaves ajustables de distintas marcas, bueno, breves descripciones, experiencias, en fin. Estaba terminando de desarrollar una idea sobre estas rivalidades o desavenencias que tenemos entre canales, y se me cortó. Todos saben que puedo grabar hasta 33 minutos, tengo un teléfono muy elemental, bueno, ya todo eso lo sabemos. Quería que quede dentro del video para que no quede un video de netamente el tema, pero bueno, créanme que circunstancialmente pasó que se cortó y no me gusta dejar las cosas por la mitad y quiero desarrollar bien la idea de lo que digo, porque siempre traté de ser fiel a mis ideas, a decir lo que me parece, y tratar de que esté al menos de este lado la honestidad. No digo que del otro lado no me estoy metiendo en temas personales. Simplemente quiero que quede claro mi punto de vista. Y que ustedes, los que siguen mi canal, me digan si estoy equivocado o no. Tenemos tres unidades. Tres unidades de picos del oro. Son distintos tipos, como las que se prueban en ese canal. Listo. Cremallera simple, doble cremallera, de distintas calidades. Bueno, perfecto. Tenemos, según dice el muchacho, un patrón, un metro patrón, llamémosle, para tener una media de la herramienta. Hasta ahí soy claro, porque primero que el muchacho estaba muy nervioso esta mañana, se veía cortado el video, estaba como medio verborrágico, pero bueno, lo que interpreté es que él creó más o menos una norma personal de cómo probar las herramientas, apretando con un caño, haciéndolo patinar con una herramienta que desarrolla tantos newton, no sé, lo vi 8:15 de la mañana, me olvidé de varios conceptos que dijo, pero la idea es esta. Y espero que me sigan y me digan y no tocamos más el tema. Pero quiero saber si yo estoy equivocado, porque, bueno, tenemos tres unidades de picos del oro, de distintas calidades, distintas marcas, no importa en este caso cuáles son. Lo que sí, una va a ser mejor que la otra, seguro. Con algunas diferencias anatómicas que describe muy claramente la configuración de la mordaza, las posiciones de ajuste, el peso, listo, está todo bien. Bueno, podemos utilizar un mismo patrón para probar las herramientas. Estoy de acuerdo. Podemos utilizar un mismo patrón. Pero no debería arrojar los mismos resultados en 50 unidades. No sé si me explico. Porque si yo pruebo esta pico del oro con respecto a esta, y las pruebas que realizo me arrojan los mismos resultados, algo mal en la escala de los patrones que estoy utilizando hay, porque nunca esta pico del oro puede soportar lo que esta. Podría ser una perlita, una de esas genéricas que se la bancan, listo, pero en 50 tomas de contacto, que no haya una variación en una devolución, a mí, qué sé yo, me parece que yo en ningún momento dije o sugerí, porque yo no soy quien para decirle nada a él, me voy a sacar el buzo porque
Yo no soy quien para sugerirle algo a él que haga con su canal, como él nunca se tomó la licencia de hacer, decir o comentar sobre mi canal. Que debe tener su opinión personal. Listo. Pero, en una época que más o menos manteníamos un diálogo, bueno, yo comentaba cosas, quizás tímidamente por respeto a no desacreditar lo que él hace. Y hay gente que sabe, yo lo he comentado, porque son gente de mucha confianza. Y digo, mira, me parece que está siendo medio flojo. Hoy, en la última toma de contacto que desarrolló con la NIPEX, obviamente no pretendo que zafe la NIPEX. La NIPEX no va a zafar. La NIPEX es para mirarla, es hermosa, es una pico del oro preciosa, increíble. Pero, si el patrón que desarrolló para probar la resistencia de una herramienta arroja los mismos resultados con esta, que con la NIPEX, algo mal hay. Porque si no, no se le dice al video vidente, te conviene NIPEX, o te conviene esta o esta no. Porque en todas está dando el mismo resultado. Espero ser claro y que se me entienda lo que voy. Yo en ningún momento sugerí que tenía que cambiar, porque en un momento dice, ahora no veo por qué tengo que cambiarlo después de haber probado tantas y tantas unidades. Yo lo que digo, y no quiero creer que influyó mis dichos en sus determinaciones, porque ahora lo ajusta con una Stilson, que bueno. Yo lo que digo, que si probando 3 unidades de distintas calidades, con una misma prueba, se arriba a los mismos resultados, algo mal hay. No te pudo dar igual la NIPEX. No te pudo dar igual con respecto a una pico del oro Bremen House. ¿Soy claro o no soy claro? Está el que dice, yo me lo sé con manzana. Bueno, listo, vamos con manzana. Tenemos esto. Baco 72. Genérica. 10 pulgadas, 250 milímetros. Total. Ustedes me van a decir, así a simple vista, cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera en romperse. Es así. Bueno, en los parámetros que testea las herramientas, no se rompe ninguna. La idea no es que se rompan. La idea es saber cuál tiene el desgaste. Porque yo zafo picos del oro. De hecho, he mandado a las garantías y he hecho el contenido para el canal de Baco, de Irimo, Biasoni. Y es lógico, se zafan. Pero bueno, evidentemente, yo entiendo que cuando uno trabaja mucho en algo, y lo digo a nivel bien, yo por ejemplo le invierto determinado tiempo al canal y te lo tiran abajo en su totalidad, porque prácticamente vemos lo mismo desde la primera hasta la de hoy. Bueno, nada, qué sé yo. La idea no es confrontar, la idea es, sí, no sé, no tengo nada en contra del muchacho. Es más, éramos más o menos afines en alguna época. Él sostiene que no, pero yo estoy seguro que sí, hubo cuestiones mías que le dijeron, fíjate, el loco este no está muy bien de la cabeza. Y yo también me abriría de una persona como yo. Pero quiero que sepan que la honestidad está de acá. A mí las cosas Rucci se me rompieron como las conté. De hecho, la llave la regalé. Recién se la regalé a Calderita. Ya no la quiero. No quiero ni que se vea la cajita. Ya está, se fue. La pico de oro sí me la quedé.
En una de esas dijo también, una vez, cuando se me retorció como un moño, que los de la fábrica dijeron sí, no, llevó la fuerza para arriba, la enroscó. Listo. Dijo, no, la voy a poner en la morsa y la voy a probar. Claro, al ponerla en la morsa, si se rompe, muchacho, se rompió, pero porque la puse en la morsa. Bueno, no importa, ya está. Simplemente quiero que quede claro que cuando haga un comentario no se altere o se distorsione los dichos de uno, porque es así, no es que me voy a quedar y voy a decir no, y todos, que no he leído comentarios diciendo no, sí, porque el Tano, no he leído nada, la verdad, le comentan, muy buena herramienta. Después está dando vueltas el fantasma de que a mí me genera envidia que a él le manden herramientas. Yo no tengo envidia. El que piensa eso no conoce el verdadero significado de la palabra o del sentimiento envidia. Yo no tengo envidia. ¿Qué voy a envidiar? Que le mandaron 20 pinzas. Está bien, que no cambia. No cambia, porque tampoco en el canal mío hago eso. O sea, no es que mi canal depende de comprar herramientas y nada. Compro herramientas desde cuando tenía 11 años. Pero bueno, listo. Dejémoslo ahí. Si estamos de acuerdo, ya lo dejamos así. Se acabó, no nos mencionamos más. Ya fue. Pero no porque esté arrugando. Pues no quiero llevar las cosas más lejos. Porque es un tipo que uno mal que mal aprecia. Es así. O sea, hemos charlado, hemos compartido un café, una pizza. Me abrió las puertas de su lugar. Pero no por cagón. La podemos llegar hasta cuando quiera. No tengo drama. Pero me gustaría cortarla con él. Ya está. Pero quiero que quede claro. Para mí los parámetros que utilizaba o la vara con la que mide está fácil. Es como un videojuego. Fácil, difícil, mediano. O mediano, difícil y fácil. Bueno, está en fácil. Todas pasan. Tiene que haber un filtro un poquito más exhaustivo. Yo rompo herramientas y de hecho hice el video de las francesas, que es la parte anterior a esta. Y hay muchas que, o sea, si bien es la primer camada, hay algunas que ya no las sugiero porque no están buenas, no vienen buenas. Pero quiero que sepan que tengo 15 marcas más mías, para describir. Y muchas de esas les voy a decir no la compren porque no va. Si la van a usar a nivel profesional, no va. Y en el momento les explicaré las razones. Pero bueno, listo, dejémoslo ahí. Lo único que les pido es, díganme si se interpreta lo que quiero decir, porque parezco un loco. Un poco soy, pero una cosa es ser loco y otra cosa es ser, ya sabemos. Después el tema de Pan Triste. Misteriosamente ayer el tipo decidió volver a los vivos. Perfecto, su canal, que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, terminé de subir la charlita, me apareció sugerido. Como miro el contenido, 1 hora 50 y pico. Listo. Eran todos palos para nuestro gallinero. Mírenlo. O díganme si estoy equivocado o si tengo un delirio persecutorio. Si tengo un delirio persecutorio, mañana me voy a hacer tratar. Hace comentarios muy puntuales a cosas que pasaron en el canal, que van contra el suyo, obviamente, porque considero que debe ser así, y le dije, te lo digo de vuelta, la resolvemos como vos quieras, pero ya la señal de que te pones la peluquita, cuando vos eso ya medio lo querías dejar olvidado, todo eso nació de acá, todo eso del refrescar un poco nació de acá. Después, como vos decís, soy una persona que sí tuvo problemas con el padre. En una parte creo que sí, pues lo vi anoche ya después de la charlita, cansado. En un momento decís, no, son tipos que necesitan odiar a alguien porque
De chicos tuvieron problemas con el padre no los quería. Sí, puede ser. Mirá, te doy hasta el beneficio de la duda de que me esté equivocando. Pero encaja perfecto en mi descripción. Estás hablando de mí. No hay ningún problema, sí, tuve problemas con mi padre, no fui un chico querido, bla 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 bla, ponemos los violines, bueno, me alegro que vos hayas dormido de chiquito abrazado al osito bobo, que te contagió un poco, y bueno, nada, sos noctámbulo por lo que dejaste ver, espero que escuches Dolina, aunque sea para cultivarte un poco, dado que Dolina está de 12 a 2, yo ahora lo puedo escuchar gracias a YouTube. Antes tenía que hacer fuerza para no dormirme porque yo a la mañana laburo. No como vos que confesándolo decís que te levantás a la 1 del mediodía. Pero bueno, es tu vida, vos haces lo que quieras. Después nos trataste de haters, obviamente. Abriste respondiendo todo lo que me consultaron tus suscriptores, cuatro, me consultaron, che, esto que está promocionando el loco este, ¿me sirve en mi casa? Pasame capacidades de tanque. ¿Vos en qué momento, cuando hiciste la venta, abordaste ese tema? Te diste cuenta, en base a los dichos de uno, que te faltaba una partecita. Vos sabés que es así. Después, te empezaron a preguntar sobre herramientas Rucci. Tema que acá también se te ha cuestionado bastante. Y para lo que yo hago sirven. No tengo nada que decir, son buenas. Listo, saliste como un campeón. Saliste como un campeón. Perfecto. Hay que ver qué opinan los de Rucci. Porque te mandaron, no sé, un palo en herramienta. No sé si un palo, pero bueno, 500 pesos en herramienta. Y decir, nada, para lo que yo hago está bien. Bueno, listo. Genial. Genial. Es como vos decís. Después, hablás del baño, ¿no? Porque vieron mi video del baño. A mí, me contaron la posta del baño. Y yo hice mi video de 6 horas del baño, 6-7 horas del... Un baño, para desarrollarlo en completo, son 48 horas, hombre, trabajando. O sea, 8 horas por día, sabés de eso. No te tengo que andar diciendo yo. Pero bueno, nada, ya está. Ya de a poquito se me pasó porque si hacía este video anoche, nada. Me parece que lo más sano va a ser que nos vayamos olvidando. Pero la podemos seguir hasta cuando vos quieras. Lo que pasa que te mantenés en un papel neutral, como si no supieses de quién te están hablando, pero evidentemente sí. Y yo soy un poquito más sanguíneo. No me gusta dejar cosas dando vueltas. Te dedicaste a hablar de lo que son las luminarias en la vía pública, te dedicaste a hablar de un montón de cosas que, bueno, si te da la nafta, subite y reparalas. Es simple. El pobre tipo que está trabajando ahí, que le dio trabajo al municipio, que debe subir con miedo, pero tiene que ganarse la guita para darle de comer a la familia, y vos le estás diciendo que le ponga termocontraíble. No pasa por un problema del tipo, pasa por un problema de más arriba, que más o menos desarrollaste una idea, pero igual, te montás al electricista porque vos sos el genio. Pusiste en campeón a Larreta, listo, ya lo mencionaste, perfecto, está muy bien. Ojalá los medio palo de suscriptores que tenés lo sigan todos a él. Y ojalá 150.000 digan, no, loco, mirá, estás probando con la misma vara una Nipex que una que compraste en Carrefour. No sé, qué sé yo. Dejémoslo ahí. Me quería sacar esto porque había bastante para hablar. Ya de muchas partes me olvidé. No quiero ser tibio tampoco, pero la quiero cortar en un momento porque
después aburre ya. Y ya después las cosas hay que arreglarlas de otra manera. Ya hablar es al pedo. Así que bueno, nada. La primera parte de este video es la descripción de unidades de llave francesa de 10 pulgadas, que hay algunas mejores, algunas peores, pero bueno, todas de estas que mostré en esta primera etapa trabajaron muy bien a nivel profesional. Después vendrá, como dije, Bremen en sus distintas épocas, vendrá Crossman, Crossmaster, bueno, se me van algunas que tengo dando vueltas, pero las vamos a... hay UU Tools, hay marcas que quizás hay más profesionales, menos profesionales, sin entrar en lo que es esto, sin entrar en lo que es Y, o sea, marcas que por ahí el muchacho que está empezando en el oficio quiere llevar en la caja para empezar a generar plata. Así que bueno, gente, los dejo. Díganme, por favor, si estoy equivocado en mis criterios. Porque bueno, como dijo el amigo Lucas antes de irse del canal, dice, vos sos tu punto de vista es muy cortito, como diciendo, sos un salame. Yo veo una herramienta en un review, y ya me doy cuenta si sirve o no sirve, no es necesario exigirla tanto. Y bueno, entonces, ¿sabes qué? Andá a la ferretería, decirle al ferretero que te la deje agarrar con la mano y, bueno, ahí vas a saber si sirve o no sirve. Y si no, andá y mirá la Cenisi, y también imagínatelo, y bueno, seguramente con tu ojo agudizado vas a saber cuál te conviene o cuál no. Es así. No puedes dar los mismos resultados esto que esto. La prueba es muy suave. Listo. Lo resumo así, lo dejo ahí. Hagan lo que quieran. Lleguen a los 70.000 reproducciones, no sé, suscriptores. Hagan lo que quieran. De este lado, siempre dije lo que pensé. Voy a seguir diciendo lo que pienso. Si la quieren cortar, la cortamos, pero con la reta, porque lo aprecio. Pero con el otro, la seguimos hasta cuando quieras. Seguís poniéndote la peluquita que cada vez te queda más lindo. Y te están creciendo mucho las boobies. Chao.